Este espacio fue organizado por las delegaciones de actividades de Extensión y Buenos Aires, de Mendoza y Buenos Aires. Si bien esto ha sido un esfuerzo conjunto, quiero resaltar muy especialmente la intensa labor realizada por nuestras amigas y amigos de Mendoza. Fabiana Mastrangelo es historiadora, máster y especialista en docencia universitaria, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Entre otros muchos cargos y distinciones, es presidente de la Junta de Estudios Históricos de Godoy Cruz, secretaria de Relaciones Institucionales de la Sociedad Argentina, sede nacional en Buenos Aires, y docente de nivel superior, capacitadora a nivel de posgrado. Es autora de más de 10 libros educativos, históricos y biográficos. Entre sus obras cabe citar Don Santiago, vida y obra de Santiago Bovicio, La creatividad y el sentido de la vida, este declarado de interés por el Senado de la Nación, Valores humanos de José de San Martín y Godoy Cruz, una historia, entre muchos otros. Integró la misión académica científica realizada en Luxor, Egipto, por el equipo de la doctora Violeta Pereira. Estamos hablando de la UBA del CONICET. Su estadía en este legendario país fue la inspiración para escribir su obra Las bendiciones de Tutankamón, que obtuvo el premio Escenario de Novela. No los quiero entretener más. Como ustedes, yo también estoy ansioso por escuchar Antiguo Egipto, Cosmovisión Sagrada, Conflicto de los Dos Soles y Tutankamón. Con ustedes, la historiadora, máster y profesora Fabiana Mastrangelo. Muy buenas tardes a todos. Agradezco a las delegaciones de Mendoza y Buenos Aires que trabajaron mucho en esto, a Beatriz Migliosi, que siempre está tan amorosa y tan atenta con todos los detalles, y a Rodolfo Naya por su presentación. Bueno, una cosa que quiero aclarar antes de mostrar las imágenes que voy a mostrar de mi viaje a Egipto y de mi investigación, es que yo no soy egiptóloga, soy historiadora, y como historiadora, eh, haciendo un trabajo biográfico, me interesé por un aspecto de la historia de Egipto, y así fue mi viaje a ese lugar, ¿no? Porque respeto mucho a los egiptólogos y sé los años de estudio, dedicación y entrega que eso requiere, es que lo aclaro. Bueno, ahora estoy compartiendo una pantalla, esperemos que todo esté bien. La tecnología nos acompaña. Bueno, yo les cuento, yo les decía que digamos, cuál fue mi interés en Egipto, siendo que yo, digamos, académicamente no he investigado ese tema. Yo investigué la vida de Santiago Bovicio, una de las biografías que hice, y después de haberla publicado en el año 2003, la primera edición, me quedó como flotando en mi curiosidad y en esos temas que uno quiere seguir investigando, una conferencia que Santiago Bovicio había dado en Rosario. Yo, haciendo la investigación, vi en el diario La Capital de Rosario este artículo que ustedes ven acá, que le saqué una fotocopia sumamente así, media borrosa, pero se lee, y saqué esa fotocopia porque yo lo que quería saber era si esto que Santiago Bovicio hablaba en 1941, porque yo lo encontré no solo en el diario, sino también en testimonios de sus discípulos, sobre referencias que hacía al Antiguo Egipto, y a temas que no estaban tan comprobados, ¿no?, desde el punto de vista histórico. Entonces mi interés era, bueno, ¿qué hay de investigado con respecto al tema? Entonces me contacté con el que había sido mi profesor de Historia del Antiguo Oriente en la universidad, el doctor Schobinger,
Y él inmediatamente me dijo, mira, hay una misión argentina en Egipto, no sé si estarán trabajando justo ese tema, pero me contactó con la doctora Violeta Pereira. Y ustedes saben que la historia del Antiguo Egipto tiene 3.000 años, más de 3.000 años. O sea, habían dos misiones de Argentina en Egipto, y que una de las misiones estuviera trabajando el año 1375 y el conflicto entre los dos soles, que era el tema que yo quería investigar, yo dije, no, seguro que no, que es otro tema porque es sería demasiada casualidad. Y bueno, una gran sorpresa es cuando la doctora Violeta me dice, mira, yo estoy trabajando una tumba de un noble que se llama Neferhotep, de ese periodo del conflicto de los dos soles, y era justo era del sacerdocio de Amón, ¿no? Pertenecía a las tierras de Amón, era el que le administraba los tesoros al sacerdote, a los sacerdotes de Amón. Bueno, la verdad que fue una coincidencia significativa porque, como yo les digo, hay un montón de misiones en Egipto, pero cada una trabajando distintos periodos, distintos datos. Así que bueno, me puse a trabajar con esta egiptóloga y a los 2 años me dice si no quiero integrar la misión que iba a Egipto a trabajar en la tumba de ella, pero que yo si quería podía también investigar en una biblioteca muy grande que hay allá, donde está todo lo que hay sobre Egipto, está allá en Luxor, y si quería integrar la misión. Bueno, así fuimos, digamos, acá está la doctora Pereira, es esta señora que está aquí en el medio, de blanco. Esta es la profesora Silvana Yomaja, que era una egiptóloga en formación de la Universidad de Córdoba. Bueno, y esta es el templo de Hatshepsut, una reina egipcia, ¿no? Esta es una foto como para mostrar ese equipo de investigación en el cual fuimos, ¿no? Allá. Y lo interesante de este equipo era que nos dieron carné de investigadores, entonces entrábamos a tumbas y a templos que a veces que no estaban abiertos, digamos, a la comunidad general ni al público, sino solo a investigadores. Entonces eso me permitió también investigar otros temas que, digamos, en lo común, en la investigación común, no existían. Bien. Bueno, y un aspecto interesantísimo que también, muy coincidente, fue que en la tumba de esta, que estaba a cargo, se llama concesión, ¿no? El gobierno egipcio concesiona el estudio de las tumbas a determinados investigadores del mundo, ¿no? Hay de todos los lugares del mundo. Y bueno, esa tumba del templo de Amón, la TT49, era la única que tenía dibujado, representado el templo de Amón. La única de todo el valle, todo, o sea, y justo era lo que, o sea, yo quería saber quién era este dios Amón, ¿no? Y el templo, ¿saben qué era? Esto que ven acá a la derecha, que estoy señalando con el mouse, era lo desconocido, la nada, el vacío, porque Amón es el oculto, lo que está más allá, lo que no se ve, lo invisible. Y entonces, bueno, me pareció una cosa, incluso es una característica de esta tumba y un hallazgo muy importante, la idea de este templo de Amón representado de esta manera, porque no está representado. Bueno, acá hay elementos interesantes, por ejemplo, en las columnas cuando aparecía el banderín era la presencia del dios, y cuando aparecían los obeliscos era la conexión de la Tierra con el cosmos. Esto lo vamos a ver, digamos, también no solamente en dibujos, sino también en construcciones. Bueno, esta es el acceso, esta es la tumba que nosotros fuimos a investigar, la TT49, que era del Valle de los Nobles. Luxor queda a 600 kilómetros del Cairo, ¿no es cierto? O sea, Luxor es lo que antes era la antigua Tebas. Y digamos, la etapa de la dinastía 18 del conflicto de los dos soles se da justamente en Luxor.
las tumbas están, digamos, las abre el gobierno egipcio en presencia del director de la investigación, acá está la doctora Violeta, y otros inspectores egipcios, porque están atentos de que uno, digamos, no se lleve ningún bien en el caso que encuentre, ¿no? Así bien ustedes saben que, digamos, los primeros investigadores que llegaron a Egipto sabrán que se llevaron cosas, por eso el Louvre en París está lleno, tiene 30 salas de elementos egipcios, Berlín, Londres, Estados Unidos, se han ido llevando, pero ahora están bastante, digamos, controladas estas investigaciones. Bueno, aquí abren, este es el momento en que los egipcios nos abren la tumba para investigar, y como ven acá en la otra imagen de la izquierda, las tumbas están a veces conviviendo con el pueblo egipcio, digamos así. Incluso esta tumba, en un momento estuvieron unos pastores viviendo, y bueno, esta idea de, digamos, de el egipcio, el pueblo egipcio, aún el día de hoy, que no es un pueblo, es un pueblo árabe, ¿no es cierto?, que no viene de la cultura egipcia, sino de la cultura árabe, interactúa permanentemente con estas ceremonias y estos ritos mortuorios de los egipcios. Incluso, por ejemplo, nosotros a veces íbamos a distintos lugares por el desierto egipcio buscando otras tumbas a las cuales podíamos acceder, y a veces encontrábamos pedacitos de momia, de templos, digamos. Es como que la historia, ahí en Luxor está la historia latente en los lugares donde uno va, el pasado está ahí todavía, ¿no? Bueno, estas son imágenes que estaban adentro de la tumba, que, unos restauradores alemanes que también trabajaron ahí, son los que se encargan de restaurarlas actualmente. Y esto es interesante porque acá empezamos a ver la ceremonia, el rito, ¿no es cierto?, el rito funerario. Siempre hay barcas, ¿no? Porque la barca es la que transporta al difunto, acá ustedes ven la momia, es la que transporta al difunto, le permite hacer ese rito de paso del mundo físico al mundo del más allá, y es el que lo lleva y que le permite viajar por ese reino del otro mundo, ¿no es cierto? Y acá están las famosas plañideras, que vendrían a ser especies de lloronas, porque estaba prohibido a los familiares y a la gente cercana al difunto llorar. Entonces estas figuras femeninas, con gestos de llanto, de dolor, son muy comunes verlas en las tumbas egipcias, ¿no es cierto? En la tumba nuestra que nosotros investigábamos estaba. Y además, vieron acá, hay un montón de versículos, digamos, que son frases que se les llaman para salir a la luz o para salir al día, que el difunto las tenía que recitar, digamos, las tenía que en el otro plano para poder salir a la luz, ¿no? Esto después se conoció como el libro de los muertos, pero está mal llamado el libro de los muertos, debería ser el libro para salir a la luz. Los egipcios había algo en el rito de paso, en las ceremonias funerarias, que les preocupaba, que era que el difunto se desintegrara en ese mundo frío y oscuro. Entonces era muy importante que adquiriera una nueva personalidad, por eso la momificación, el sentido del viaje, las oraciones o versículos que estaban allí alrededor, la apertura de la boca, que ahora enseguida lo vamos a ver con una imagen. Entonces, esto es, digamos, interesante, y en la tumba que nosotros trabajamos estaban todos estos elementos. Bueno, eso es como para contextualizar por qué yo llegué a Egipto y dónde estuve trabajando. Yo ahora, digamos, les voy a ampliar un poquito en otros temas de la geografía egipcia y del tiempo egipcio. Bueno, Egipto, recuerden que el río Nilo es muy importante, ellos lo consideraban casi un dios porque es lo que les permitía la vida, ¿no es cierto? En el norte están las pirámides
las grandes pirámides de Keops, de Kefren y de Miserinos, ¿no? Y otras más. Esas tres se hicieron famosas, pero hay un montón de pirámides, no son las únicas que hay. Y es de una época muy antigua, digamos. Estas pirámides son entre el 2300 y el 2700 antes de Cristo, ¿no es cierto? En las primeras dinastías. Nosotros de aquí, digamos, después que estuvimos unos días en el Cairo, fuimos hacia el sur, hacia Luxor, la antigua Tebas que está aquí, ¿ven? O sea, el periodo que yo investigué, el conflicto de los dos soles, es en 1375 en el periodo de Amón y Atón, ¿no es cierto? Este conflicto entre Amón y Atón, y que después Tutankamón es el que restablece el orden, ¿no? Bien, esto es para que nos ubiquemos en la geografía, el gran desierto, el Nilo, para ellos verdaderamente era un dios. Esto se los muestro solamente, no es para que veamos, porque a lo mejor lo ven muy chiquito a la letra, sino para que veamos los años y lo extenso que es la historia del antiguo Egipto. ¿No? Son casi 4000 años de historia, incluyendo la parte neolítica, ¿no es cierto? Y lo que está en rojo es las imágenes que nosotros vamos a ver, es decir, las pirámides del Reino Antiguo, que están entre el 2700 y el 2200 a.C., y el conflicto de los dos soles, que está aquí en la dinastía 18, en el año 1375 a.C., ¿no es cierto? Pero es extenso, por eso fue muy significativo que yo encontrara una egiptóloga de Argentina, de las cuales habían dos nada más en Egipto, que estudiara ese tema, que era el que yo estaba investigando también. Bueno, ¿cuál es la cosmovisión sagrada de los egipcios? El egipcio físico, el Egipto físico, digamos, tenía que ser un espejo del cielo, ¿no? Tenía que mostrar esa comunicación entre las potencias visibles e invisibles. Esto les preocupaba mucho a los egipcios, ¿no es cierto? Unir el universo terrenal con el universo celestial. Y la vida consistía, todos los actos de la vida consistían en unir estos dos universos. Bueno, y hay dos construcciones que nos muestran esta unión, que una es la tumba, que es el rito de paso, porque la muerte es un momento en donde se une lo visible y lo invisible, ¿no es cierto? Por eso ellos le tenían tanto respeto a ese momento que era la partida física. Entonces, de las tumbas de los ritos de paso, vamos a ver unas pirámides de Giza y la tumba de Tutankamón, como ejemplo de tumbas, ¿no es cierto?, de ese momento sagrado para los egipcios y que ha quedado inmortalizado a través de las tumbas. Y otro momento importante era el templo, que era la ceremonia de iniciación, ¿no es cierto? O sea, vamos a ver el templo de Amón en Karnak. Karnak es un gran centro ceremonial y sagrado muy grande, que se requieren varios días para conocerlo, digamos. Uno en un día no llega a conocer la magnitud de ese templo. Incluso fue hecho durante el reinado de distintos faraones, y cada faraón le agregaba algo que lo incorporaba al resto de las construcciones. Bien, sin iniciación, fíjense, esto es muy importante para entender a los egipcios. Sin iniciación, el mundo terrestre y celeste parecen dos mundos desconectados. Entonces, iniciarse significaba pasar del mundo profano al mundo sagrado, ¿no es cierto? A través de un proceso, a través de pruebas en vida, y cuando se moría, también había una mutación ontológica de este plano al otro plano en ese rito de paso, ¿no es cierto? Entonces,
esto es importante, y en ambos, tanto en la tumba como en el templo, está la idea de proceso. Por eso aparecen las barcas, ¿no? La barca que lleva de un lugar a otro. En el templo también hay etapas, ¿no? No es algo que en un momento dado, como por arte de magia, una persona se inicia. Incluso tiene que ser acompañada por sacerdotes en este proceso de iniciación. Bueno, hay algo que hay que comprender de los egipcios. Yo he seguido mucho a un historiador, a un egiptólogo alemán que se llama Hornung, que dice: la religión egipcia vive del hecho de que los dioses existen y penetraban todos los ámbitos de la vida. Y entonces, ¿qué dice Hornung? Para el investigador, la realidad histórica es esa, que los egipcios convivían con los dioses. Si yo lo considero como que era una invención, estoy fracasando como historiador, digamos, ¿no? Esa realidad del mundo visible e invisible, que para nosotros está vedada, dice Hornung, que es un gran historiador, digamos, muy científico, dice: nosotros tenemos que pensar y analizar el mundo egipcio pensando que los dioses estaban en la vida de ellos, y que no era inventado, sino que ellos lo vivían de esa manera, ¿no es cierto? Esto es importante porque si no a veces se simplifica y se infantiliza también el análisis de la religión egipcia, ¿no? Bien, porque uno lo analiza desde la mirada actual, que eso sería un anacronismo. Desde la mirada de hoy, una realidad pasada, se cometen, se arriesga mucho en eso, porque uno tiene que ubicarse en el contexto y en esa realidad. Bueno, esta es la esfinge de Gizeh, que es como el guardián de la luz, ¿no es cierto? Y las pirámides de Keops, que estas fueron las primeras que se hicieron, de las primeras dinastías. La pirámide asemeja como a un útero sagrado, a una montaña, donde allí albergaba el cuerpo, ¿no es cierto?, del rey, del faraón. Que recuerden que los faraones eran iniciados, ¿no es cierto? Por eso es esa veneración que tenían. Los faraones eran iniciados, como así también los sacerdotes, o sea, eran el que conectaba también el mundo visible del invisible, ¿no es cierto? Los buenos faraones, como siempre había de todo. Bien, esta es la pirámide de Keops, y hay algo muy interesante, que fíjense que recién en 1954 se halló una barca al lado de la pirámide de Keops. Este es el pozo donde se halló la barca. ¿Por qué necesitaba una barca el difunto? Porque el rey necesitaba hacer ese viaje hacia el mundo de Osiris, y necesitaba habitar el cielo y viajar en ese cielo invisible, para restablecer el cosmos y para cuidar a ese cosmos, ¿no? Entonces, esta idea de viaje está presente, pero fíjense de qué manera: construyendo una barca al lado de la pirámide. Y recién la descubrieron en 1954, cuando pensaban que ya nada iban a encontrar de los egipcios, ¿no es cierto? Bien. Esta es la barca que está en el Museo de Keops. Es la barca completa, que la barca, bueno, es el símbolo del recorrido cotidiano del sol, de los dioses y de los muertos, ¿no? Para que pueda viajar, porque, a ver, en este paso, en este rito de paso, algo que les preocupaba a los egipcios era que se quedara en el inframundo. Por eso le daban los elementos para que partiera, para que pudiera viajar, ¿no es cierto?, hasta la barca, ¿no? Esto es muy interesante. Y nosotros vimos en la tumba que nosotros estábamos analizando al principio, la de Neferhotep, que también había una barca. Después las pintaban, al principio ponían la barca completa, y después las empezaron a pintar en las paredes de las tumbas. Bueno, ahora ya vamos a ir al sur.
Eso era en el norte, digamos, cerca del Cairo, en Giza. Y ahora vamos al sur, a Luxor, que como verán, este río tan, tan venerado por los egipcios antiguamente, y hoy los que habitan allí también, digamos, es un lugar de tránsito permanente, ya sea de una orilla a la otra o a lo largo del Nilo, y también lo que significa la vida, ¿no es cierto? La vegetación, ¿no? Fíjense lo verde de la vegetación, sobre todo en las orillas del Nilo. Y acá, esto que estamos viendo, estas montañas, es el Valle de los Reyes, a la altura de la tumba de Tutankamón. Entonces, ya en la dinastía 18 empezaron a construir las tumbas, no construyendo pirámides, sino en las montañas, ¿no es cierto? De tal modo que la montaña significaba también una especie de útero sagrado, ¿no es cierto? Donde podía albergar a el difunto, el faraón. Y además también hay un tema práctico, porque los egipcios también eran muy prácticos. Los profanadores y los saqueadores de tumba existieron desde el origen de todos los tiempos. Entonces, las pirámides eran muy evidentes para los saqueadores. Entonces empezaron a buscar lugares que fueran de difícil acceso, ¿no es cierto? Igual, después los saqueaban igual, porque estaban, apenas los enterraban, estaban atentos a ver cuándo podían saquearlos. A lo largo de la historia han saqueado la mayoría de las tumbas faraónicas, ¿no? Especialmente porque son las que tenían incluso más joyas. Bueno, esta es el Valle de los Reyes, porque hay un Valle de los Nobles, donde se enterraban a los nobles, que es donde nosotros estuvimos trabajando, y este era el Valle de los Reyes. Bueno, la montaña, como ya había dicho, una especie de pirámide de útero sagrado. Lo que nosotros vemos acá, estas entradas, por supuesto que fueron hechas después para que los turistas y los investigadores puedan entrar, pero esas no estaban, las tumbas estaban totalmente selladas, ¿no es cierto?, herméticas, y estaban debajo de las montañas, hasta que fueron obviamente ubicadas ya sea por saqueadores, ya sea por investigadores. Así que bueno, esto es importante. Y yo les digo que nosotros solíamos recorrer estas montañas, y hay elementos, digamos, de la historia, pedacitos, como les decía, de momia, de templos, pedacitos de papiro, hay todavía, digamos, circulando por ahí. Dicen que el 60% de la historia de Egipto está debajo de la arena, y hay bastante. Ahora mismo han descubierto este año la Ciudad de la Luz, que justamente también es de este periodo. Bueno, este también es otra panorámica del Valle de los Reyes. Acá hay más tumbas, ven, acá esta se accede a una tumba, por acá se accede a otra, digamos. Existen diferentes accesos, ¿no es cierto?, a las distintas tumbas. Algunas están abiertas al turismo, otras abiertas solamente a los investigadores. Bueno, y yo lo que quería, digamos, hacer hincapié dentro de las tumbas es el hallazgo de Howard Carter, ¿no? Howard Carter encuentra la tumba de Tutankamón en 1922. Esto es un hallazgo realmente muy significativo, porque fue la única que fue encontrada, estaba hermética y llegó hasta el siglo XX, sin que la hubiese encontrado ni los saqueadores durante 3.500 años, ni los investigadores. Howard Carter, bueno, sabía, él estuvo años buscando esto, ¿no es cierto?, hasta que finalmente logra hallarla. Era una tumba con muchísimos, un total de 300 objetos funerarios, con muchas piezas de valor, con mucho oro, como pueden ver acá. Y obviamente
que estos elementos ahora están en el Museo del Cairo por seguridad, y la momia había permanecido en su lugar. El resto de las momias, la mayoría, están en vitrinas refrigeradas en el museo, ¿no? En los museos. Pero pocas han permanecido, ninguna prácticamente permaneció en su lugar original para la... Y algo significativo, en el caso de Tutankamón, acá por ejemplo es un detalle del trono, ¿no es cierto?, de que está el rey y la reina, esta es la tiara de Amón, esto por ejemplo, la serpiente aquí es que es un faraón, acá está el sol, ¿no?, Ra, y, y bueno, y algo significativo en Tutankamón es haberla encontrado con todo, esta es con todo el oro, ¿no es cierto? Es un trono totalmente hecho en oro, esto está en el Museo del Cairo, eh, y con todos los elementos. ¿Qué pasó con Tutankamón, no es cierto? Hay tres máscaras de estas, tres máscaras de oro, porque estaba, digamos, repetida, ¿no? Y su tumba y su momia adentro. En realidad Tutankamón tenía una tumba mucho más grande, pero su suceso, como él muere joven, con 19 años, la tumba no había terminado de construirse, entonces lo entierran en una tumba pequeña, provisoria. Y la tumba de él la siguen construyendo, finalmente su sucesor se queda con la tumba que era Tutankamón, pero le hizo un gran favor porque la tumba de Tutankamón se llenó de escombros y quedó totalmente tapada, por eso duró 3.500 años sin ser vista, y era pequeña. Esta, por ejemplo, es la entrada a la tumba de Tutankamón, ¿no? Aquí están los inspectores egipcios siempre presentes, y es muy chiquita en relación a otras tumbas, muy insignificante, si vamos a verla, por esto que yo les decía, ¿no es cierto? Porque había sido una tumba provisoria que en el fondo le hicieron un favor a Tutankamón. Bueno, esta es la cámara mortuoria, ¿no es cierto? Es algo de cuarcita que contiene la momia del faraón, y la única conservada en el lugar, ¿no es cierto?, en el Valle de los Reyes, ¿no es cierto? Y es pequeña porque si uno ve el Santa Sactorum, que es el lugar o la cámara funeraria donde estaban el resto de los faraones, eran espacios, ¿no?, muy grandes. Este es realmente pequeño. ¿Mm? Bueno, acá tenemos la diosa del cielo Nut, que recibe a Tutankamón en el reino de los dioses, ¿no? Tutankamón tiene en una mano el bastón real y en el otro el signo Ankh, que es el signo de la vida, ¿no? De la permanente resurrección. Bueno, y esta es la representación de la diosa Hathor, que es la madre universal, que transmite al faraón la vida eterna con la cruz ansata o el Ankh, ¿no? Y es muy importante este rito que se llama la apertura de la boca o rito de animación, porque la momia del difunto, con la sola momificación no lograba la vivificación, había que hacer una apertura de la boca, que era como vivificar a esa momia, ¿no es cierto? También se hacía con las estatuas, la estatua de por sí no tenía sentido y no tenía vida si no se la vivificaba, o sea, se hacía esa conexión del mundo visible con el mundo invisible. Y el rito de animación se hacía con el signo Ankh, como ustedes ven acá. Sobre todo a un faraón, por supuesto. Estamos hablando que los faraones tenían las ceremonias funerarias más costosas, digamos, y más complejas, ¿no? No era así para todos los egipcios. Bueno, este es un pectoral de piedras preciosas
que este es un pectoral de piedras preciosas, pero lo interesante de los egipcios que no hacían nada solamente por la estética, solamente por el adorno, sino con esta idea siempre de unir lo visible con lo invisible. Acá hay un escarabajo alado, ¿no? Bueno, primero, acá hay una embarcación celeste, ¿no? Una embarcación que siempre está, el que permite, digamos, el que permite el viaje hacia el otro mundo. Este es el ojo de Horus, que es que permite ver lo invisible. El ojo de Horus permitía ver otros planos, digamos, el mundo invisible. Y el escarabajo al lado es interesante, porque en Egipto, en la arena, hay mucho escarabajo. Y ese era el signo como de la permanente resurrección. Porque vieron que el escarabajo se mete en la arena y vuelve a salir y se mete. Entonces el símbolo como de la permanente regeneración de la vida, ¿no? Y siempre lo van a ver al escarabajo en anillos, en pectorales, en cadenas. Y después, fíjense, los papiros y el loto típico de Egipto también representados, ¿no? O sea, esa unión que tenía el mundo visible con el invisible, ¿no? Incluso lo representaban en sus adornos. Bueno, esta es la barca funeraria que yo les digo, que esta está pintada y, digamos, se ve con las plañideras que llevaban al difunto hacia el mundo de Osiris, ¿no? Y acá están los versículos, se ven bien, que el difunto lo necesitaba para ir hacia el otro mundo. Bueno, y esta es una pintura en el Valle de los Nobles, en Luxor, que son sacerdotes que transportan la barca sagrada del difunto hacia el más allá. La ceremonia es orientada por el sacerdote Sem. El sacerdote Sem era el que dirigía la ceremonia de iniciación, la ceremonia de funeraria. Y la piel de leopardo tenía un significado también de conciencia de que permanentemente hay que trabajar sobre los propios instintos, ¿no es cierto? Entonces el sacerdote Sem tenía esta piel que significaba el que dirigía la ceremonia, encargado de realizar los ritos de vivificación. Los ritos de vivificación es eso que les dije yo, la apertura de la boca, la apertura de los ojos, digamos, para que no solamente era la momia, ¿no es cierto?, que hacía que el cuerpo permaneciera intacto, porque no entraba en un proceso de putrefacción, sino que estaba la momia, el rito de vivificación, la barca, ¿no es cierto? Eran diferentes temas. Bueno, ahora vamos al tema de los templos, ¿no? Estamos en el tema de la cosmovisión sagrada egipcia. El templo egipcio se construían para realizar ceremonias de iniciación, ¿no? Nosotros recién vimos las tumbas, donde está ese proceso, el rito de paso de este mundo al otro mundo. Acá, en la ceremonia de iniciación, se pasaba de la vida cotidiana, de la vida profana, a la vida sagrada o a la vida espiritual. Y habían diferentes etapas. Este es el plano de un templo, ¿no es cierto? Esta es la entrada que ustedes ven acá, que estos semejan como dos grandes montañas, porque siempre ellos, la conexión con el contexto, con el propio entorno, el entorno de ellos, y muy altos muros, ¿no es cierto? Porque pocas personas podían entrar. Este es el patio de los pórticos, donde entraban, digamos, los familiares, pero después estaba, que lo asemejan con el mundo físico, ¿no? Después está la sala hipóstila, que es donde estaban las columnas, y que ahí entraban los sacerdotes, ¿no es cierto? Algunos nobles podían entrar, acá hay otra sala hipóstila,
y en el centro estaba el Sancta Sanctorum, donde estaba el lugar del dios, ¿no es cierto? La imagen del dios. Había como un altar con la imagen del dios, el dios Amón, el dios Atón, el dios, digamos, del cual se había construido ese templo, y todos los días se desvelaba la imagen del dios, ¿no? A la noche se velaba y a la mañana se desvelaba. Y habían dos lugares por donde entraba la luz, una entraba la primera luz de la mañana y y la última luz de la tarde, ¿no? Entraba a este Sancta Sanctorum, ¿no es cierto? Este es un proceso de iniciación. A este Sancta Sanctorum entraba nada más que el faraón o el sumo sacerdote, ¿no es cierto? Muchos han querido ver en esto el mundo físico, el mundo psíquico y el mundo espiritual en la última fase, ¿no es cierto? Algunos egiptólogos que han, digamos, analizado el tema de la iniciación. Y también siempre había una lámpara en el Sancta Sanctorum, en este lugar. Ese lugar era un lugar oscuro, pero oscuro por lo profundo, porque es como la profundidad del templo, la profundidad del ser humano, ¿no es cierto? Y profanum, ¿no es cierto? Fanum es templo, o sea, lo que está delante del templo es lo que todavía no es sagrado. Por eso también aquí hay un proceso. Bueno, entonces, la muerte física es un rito de paso hacia una condición superior, que son las tumbas, y la muerte iniciática es una mutación ontológica del régimen existencial donde el individuo, digamos, su personalidad, esta vida mundana, la deja para pasar a ser otro ser, ¿no es cierto? Por eso ese proceso que se hacía en los templos. ¿No? No es que muriera físicamente, sino que moría iniciáticamente. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, el muro exterior de la gran sala hipóstila del templo de Amón. Fíjense, los templos altísimos en relación a una persona eran altos muros, porque era como una separación importante entre el mundo profano y el mundo sagrado. Formaba parte de este centro monumental de Karnak. Bueno, la sala hipóstila contiene una selva de columnas de piedra que representaba la marisma originaria en la que surgieron las primeras formas de vida. Y esto era un lugar accesible solo para iniciados, sacerdotes y miembros de la familia real. Incluso las columnas a veces tenían formas de papiro, formas de loto, ¿no? Ellos asemejaban a su propia vegetación, a su propio cosmos, ¿no? Había una gran unión del mundo visible con el invisible en este sentido, y la representación tenía que ver con eso. Por eso el ceremonial conecta, esos ceremoniales, la idea era conectar lo visible con lo invisible, tanto en los ritos funerarios como en lo iniciático, ¿no? Bueno, acá están las columnas también de la sala hipóstila del templo de Amón. Y bueno, y acá está el lago sagrado, esto todavía existe, ¿no? Este lago viene de hace 3.500 años, una cosa realmente muy impresionante. Es el lago sagrado del dominio de Amón. Esto también está en Karnak, que es lo que yo les digo, que es tan impresionante, ese un centro ceremonial y religioso muy grande. Y el lago era el símbolo del océano primordial, no sea, de todo lo que procede a todo lo existente, donde vive el Dios creador, ¿no es cierto? Donde surge la vida, porque en el fondo en el océano primordial surgió la vida. Alrededor de esto estaban las viviendas de los sacerdotes, los almacenes, había naves acuáticas, y todas las mañanas los sacerdotes entraban al lago a purificarse antes de hacer las primeras ceremonias. Una de las primeras ceremonias era desvelar la estatua del dios, ¿no es cierto?
Y acá vemos los obeliscos, que yo les decía, que es la morada del dios, ¿no? Es como una emergencia creadora, ¿no? Esto que irrumpe para crear. Bueno, la estatua de la diosa Leona Sekhmet. Esto es interesante porque hay estas formas, eh, la unión de lo humano con, con formas, zooformas, ¿no? Esto se encuentra en la capilla sur del templo de Tankarna y porta un disco solar en la cabeza, el signo de ángel en su mano derecha y un bastón en la mano izquierda. Yo lo traje aquí porque en Egipto, digamos, a este lugar recurren todos porque dicen que es prodigadora de curación. Entonces la gente va allí a pedir, aún al día de hoy, ¿no? No solamente el pueblo, sino he visto muchos investigadores que iban a esta diosa. ¿Y por qué Leona? Lo que dicen digamos, los estudios de egiptología no es que ellos vieran en el león una diosa, sino que veían en la diosa el poder y la fuerza de un león, ¿cierto? Entonces, lo que estaban representando no es al animal en sí, sino a la fuerza de ese animal. Igual que con la serpiente, la imprevisibilidad, ¿no? O con la diosa Hathor, el amor, por eso a veces dibujaban con aspecto de vaca, ¿no? Pero era por ese aspecto maternal de la diosa. Entonces no es al revés que estén deificando un animal, sino viendo la fuerza o la característica de ese animal en un dios. Bueno, esta es una capilla blanca muy linda dedicada a los dioses Amon-Ra. Yo saqué esta foto porque me pareció que el Santa Sanctorum, eso que ustedes ven en los templos, y que estaba siempre al final, oscuro, y demás, aquí estaba como puesto bien a la vista, y sobre este banquito, digamos así, se colocaba la imagen del dios, sobre este altar, digamos decir, es un altar, se colocaba la imagen del dios. Que ustedes saben que las imágenes de los dioses nunca las encontraron en el Santa Sanctorum, digamos, los investigadores siempre las encontraban en otros lugares. Se ve que, bueno, con el tiempo las fueron sacando, robando o llevándolas a otros lugares. Bueno, y ahora el conflicto de los dos soles, que fue el tema de esa conferencia que había dado Santiago Bovicio y que yo en realidad fui a investigar allá y encontré otras cosas muy interesantes. Bueno, habían dos sacerdocios, ¿no es cierto? Los de Amón, a ver, habían muchos sacerdotes. A ver, lo que yo quiero decir que los egipcios estaban acostumbrados a convivir con una diversidad de dioses. Y una persona podía ser sacerdote de un templo y de otro también, digamos, no había una división, ¿no es cierto? Entonces, el sacerdocio de Amón tuvo un gran esplendor con Amenofis III, donde el sumo sacerdote fue Apis-Ra. El sucesor de Amenofis III, que fue Amenofis IV, decide tener en cuenta un solo culto, que eran los de Atón. Entonces se transforma en Akenatón o Ignatón y traslada la capital de Tebas a Amarna y empieza a perseguir a todos los sacerdotes de Amón. De esto habló Santiago Bovicio en sus conferencias y a sus discípulos, y esto es verdad. Literalmente al sumo sacerdote de Amón lo mandó al desierto, se tuvieron que ir a Grecia. En Grecia se han encontrado sellos de Amenofis III y de los sacerdotes de Amón, o sea que sí es cierto esto que fueron perseguidos, que se ha encontrado, esto está demostrado por la egiptología, pero Ignatón o Akenatón, que persigue a todos los dioses de Amón y se queda con este dios solar, muere más o menos al año 16 de su reinado, y le sucede un yerno de él, porque él había tenido hijas mujeres, y lo nombra Tutank-Atón. Pero el sucesor, digamos, decide, que era joven, muy joven,
decide devolverle los derechos a Amón. Entonces el título, digamos, el faraón pasa a llamarse Tutankamón. Este es el famoso Tutankamón, que le devuelve todos los derechos y hace volver al sacerdote Apis-Ra a Egipto, ¿no es cierto? Le devuelve todos los derechos a Amón. Bien, entonces, ¿cuál era el conflicto entre unos y otros? Con el sacerdocio de Amón existían las múltiples formas de lo sagrado, ¿no? No había una única forma. Atón quiso establecer un Dios único, ¿no? Un Dios único, y eso nunca había sucedido en Egipto, como mismo Hornung lo dice, sino que estaba el uno y los múltiples en Egipto, ¿no es cierto? Estaba acostumbrado a ese Dios invisible que no tiene formas y a las múltiples formas de los dioses, ¿no? Era una sociedad que convivía con esto, ¿no? Y que habían como dos tendencias, una que tenía que ver más con la mente, con la ciencia, con el conocimiento, y otra más con el sentimiento, con el corazón o con la mística, ¿no? Es decir, eran dos tendencias, pero que en el fondo en Egipto siempre habían existido y siempre habían convivido en múltiples formas. En el caso de este conflicto se dio porque por única vez alguien quiso establecer una única manera, ¿no? Una única forma, que era la del dios Atón, ¿no? Donde estaba Atón. Bien. Bueno, por eso, antes del conflicto, dice Hornung, la exaltación privilegiada de un dios nunca había dañado la existencia de los dioses restantes. El uno y los múltiples habían sido tratados como afirmaciones complementarias que no se excluían mutuamente, ¿no? Esto es interesante, porque se ve que estaban abiertos a esta diversidad, ¿no? Y aquí vemos la estatua de Tutankamón en piedra, o sea que Tutankamón no solamente va a ser recordado por su tumba, que por algo habrá quedado intacta tantos miles de años, sino también por haberle devuelto los derechos a los sacerdotes de Amón. Bueno, y algo interesante, que es lo que yo quería encontrar, me costó bastante encontrar si había alguna representación del sumo sacerdote de Amón en Tebas. Y la única que encontré es esta imagen, el único lugar donde está representado el sumo sacerdote de Amón es en este Ushepti. Los Ushepti le llamaban también como soldaditos, que se ponían en la tumba de los nobles o los faraones, que eran como especie de sí, soldaditos que ante cualquier necesidad que tuviera el difunto, ellos respondían, ¿no? A lo mejor acá podemos pensar en los ángeles que ponen en las tumbas, ¿no es cierto? Bueno, esto era un Ushepti. Se encontró un Ushepti con inscripciones que dan cuenta que era de la tumba del sumo sacerdote de Amón, en Tebas, ¿no? Que esto realmente, porque Santiago Bovicio en sus conferencias habló de Apis-Ra, del sumo sacerdote de Amón, y de esto. O sea que en realidad todo lo que yo había leído en esa conferencia y demás, sí ha sido demostrado después que Santiago Bovicio habló de eso por los egiptólogos de distintas nacionalidades. Bueno, acá hay quiero agradecer al artista plástico Luis Soria, que hizo un cuadro con la imagen de Apis-Ra representándolo, ¿no? Y Apis significa cabeza de buey, que es el símbolo de la fuerza del antiguo Egipto, ¿no es cierto? Apis es la fuerza, por eso uno dice, uy, un buey, un sumo sacerdote. No, eso significaba fuerza, ¿no es cierto? Apis es la fuerza y Ra el sol. Que, bueno, la hizo Luis Soria en base a la imagen encontrada de Apis-Ra. Así que muchas gracias, Luis Soria. Bueno, y yo lo que les quería contar es que también yo en base a esta experiencia, yo hice una novela histórica un poco basada, la historia es en lo que se sabe, digamos, comprobado históricamente, ¿no? En Egipto.
Pero ahí yo planteo una hipótesis, porque como la ficción, uno no es necesario que lo fundamente, eso es lo que tiene bueno una novela, que uno no tiene que fundamentar con la realidad, cosa que en la historia sí tiene que ser real. Yo ahí mi hipótesis es que el que estuvo en las ceremonias de entierro de Tutankamón fue el sumo sacerdote de Amón-Apis-Ra, ¿no? Porque, bueno, murió muy joven él, y él había sido el que lo había, murió muy joven Tutankamón, y él fue el que lo había permitido que volviera a Egipto, y quizás él estuvo en su ceremonia de entierro, y quizás también vaya a saber las bendiciones que recibió por su legado, ¿no? Bueno, ¿qué decía ese primer artículo de diario que yo les mostré al comienzo de la conferencia? Al final terminaba diciendo, preguntándose Santiago Bovicio, ¿esta nueva era no será acaso la que traiga felicidad a los hombres armonizando los valores de la mente y del corazón? ¿No juntará las dos tendencias científicas y místicas, haciendo del conocimiento y del sentimiento una sola fuerza? Bueno, esto se preguntaba si eso que había sucedido en ese antiguo Egipto, de división, de conflicto entre dos tendencias, hoy será posible unir, ¿no? Y no dividir las fuerzas, sino unir las distintas visiones, ¿no? Del trabajo que tiene que hacer el ser humano sobre la tierra, ¿no? O sea, la mente, el corazón, una misma fuerza. Bueno, y para terminar, hay una frase de Santiago Bovicio que dice: el ser humano se liberará por sus propios medios, ¿no? Y yo pensaba en esta, digamos, él que recurría, que en algunas ocasiones recurría a los egipcios, después dejó de hablar de este tema, ¿no? Por eso en mi primer libro no lo nombro prácticamente. En esta vida, ¿no? En el legado que él realiza es integrar la vida espiritual y la vida cotidiana. Los egipcios la tenían como, ¿no? Que algunos podían, pero en los templos donde estaba la vida cotidiana en un lugar y la vida espiritual en otro lugar, la idea es integrarlas a través de un método, integrar la razón y el corazón, integrar el cuerpo, la mente y el espíritu. Y en el fondo, el mensaje, digamos, que dejaba Santiago Bovicio en esa conferencia era crear el templo interior, ¿no? Los egipcios tenían ese templo de iniciación, pero cada uno crear ese templo interior a través de una relación directa y simple con Dios, sin intermediarios, sin sacerdotes, sino directamente el individuo con Dios a través de un método individual exterior, ¿no? Que permita esa mutación ontológica que es la libertad, la liberación interior. Yo creo que lo que hizo, digamos, lo que yo he demostrado con esto, es que lo que él dijo de los egipcios, sí, sucedió así, de esa manera. Los egiptólogos lo han demostrado, lo han dicho, y hay excavaciones, ¿no? que lo han demostrado, y el legado para hoy es integrar, ¿no? Integrar estos dos elementos, tres elementos, y las distintas miradas que hay sobre la forma de desenvolverse del ser humano, ¿no? Que no haya una única, ¿no? Sino el respeto por las diversas maneras de desenvolverse. Bueno, con esto termino. Muchas gracias, querida Fabiana. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Realmente ha sido un privilegio tenerte. Muchísimas gracias.